buenas. Aquí estamos otra vez en Trivascular. Muchas gracias por sintonizarnos. Básicamente por buscarnos. Exacto. En las redes. Tenemos hoy un tema que se quedó pendiente de la otra intervención. ¿Qué es una cirugía venosa y qué debemos esperar después, antes, durante y después de la cirugía? Bueno, en la cirugía venosa tenemos varias cosas. Hay varios procedimientos, existen varias cosas que se pueden hacer con una vena enferma e incluso con el advenimiento de las nuevas tecnologías no tenemos a veces ni siquiera que hacer una cirugía venosa completa, sino porciones de la vena que estén afectadas, y eso es una opción, es una muy buena opción porque también no tiene que sacrificar el eje venoso completo del paciente. Vamos entonces a desarrollar qué tipo de procedimientos pueden ser, y después vamos a desarrollar qué debemos de esperar en el proceso quirúrgico. Sí, las intervenciones en enfermedades venosas son muy variadas. Ya nosotros tenemos una serie de opciones para el paciente basándonos en la clase de problemas que tiene el paciente, en la clasificación de la enfermedad de ese paciente. Pero además algo importante que lo hemos dicho, tú lo has dicho en intervenciones anteriores, la atención protocolizada establece cuáles son los métodos más efectivos y con menos complicaciones para el paciente. Y eso es lo que siempre nosotros vamos a buscar. Claro. Que el paciente se reintegre lo más rápido posible a sus labores cotidianas y que el % y que la aparición de complicaciones sea mínima. Así es. Y es importante destacar que ese es el punto de vista médico. Esa es nuestra meta. Amén del sistema y de las ARS, nuestra meta es que el paciente salga bien, el paciente con un procedimiento con pocos riesgos y que pueda, obviamente, integrarse a sus actividades laborales, académicas, lo más rápido posible. Yo pienso que eso es. Así es. Actualmente tenemos muchos métodos que podemos utilizar que son mínimamente invasivos y llevan al paciente más rápido a reintegrarse a sus labores, a reintegrarse a sus funciones normales de su día a día. Y es lo que uno busca, que darle resolución a la enfermedad del paciente y que sea lo mínimo invasivo, lo que hagamos el menor daño posible a la estructura anatómica del paciente. Y tenemos muchos métodos actualmente, dentro de ellos iniciando ya con la parte del tratamiento, que es más lo que buscamos las mujeres cuando vamos a la consulta con el inicio de la enfermedad y esa presencia de esas arañitas que podemos ver, es la escleroterapia. La escleroterapia tenemos muchas formas de hacerlo. Y hemos encontrado a nivel bibliográfico que existen muchas sustancias que podemos inyectarle a través de la vena en esa telangiectasia, descartando primero que el paciente tenga una enfermedad más importante, porque siempre le digo eso a los pacientes: si usted va a ir a una estética a hacerse su escleroterapia, está bien, vaya a su estética y haga su escleroterapia con quien usted decida hacerla, pero siempre hágase su evaluación con su vascular o con su cardiovascular y descarte que haya una enfermedad importante que haya que tratar y que le esté provocando esa presencia de esas varicitas y de esas arañitas que estén saliendo por ahí. O sea, sí. Siempre hay que descartar una insuficiencia venosa truncal antes de hacer un procedimiento, porque es que queda más feo. Inclusive, inclusive sí, pero es que tienes un problema de una insuficiencia que es lo que es la causa y te está dando la consecuencia. Entonces, bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar, y desde el punto de vista de seguimos con el tratamiento. Existen escleroterapia para las afenas, que existen varias cosas que se pueden hacer con eso. Hay una cosa que se llama Flebogrift, hay Varitena, hay Benacil, que son Benabloc, que son cosas con un cianocrilato que pega la vena por dentro. Existe la ablación láser, existe la ablación por radiofrecuencia. Existen muchos métodos que se pueden usar y cada uno tiene probablemente una forma y a un paciente que le pueden hacer bien. Eso es una de las cosas que el médico tiene que determinar.
También los asuntos de saber cuándo un paciente por una u otra causa debe de utilizar un método de estos. Lo único que hay una cosa que es importante saber, es mínima invasión, no es no operación. Exacto. Entonces, la mínima, aunque sea mínimo invasivo, eso tiene cosas que pueden pasar. Se siente la cirugía, aunque no se vea, se siente, si hay ablación, se siente en la cara interna de las piernas. Pueden hacer pequeños hematomas los pacientes, que los hematomas duran un tiempo en resolverse. Obviamente lo que se va a ver es como una puncioncita que a veces ni se ve. Que se hizo, no se ve en esas incisiones grandes. Y bueno, eso sí podemos, eso hay que decírselo a los pacientes, porque a veces se entiende que no se va a sentir nada. Exacto, que me operé y a la semana ya voy a andar ahí como si no hubiese pasado nada. E incluso a veces el dolor de esto, porque con temas de anestesia, lo que les gusta usar anestesia tumescente, los que les gusta, hay diferentes formas de cómo hacer eso. Entonces eso prolonga la anestesia y evita que el paciente le duela, y llega un momento que no le duele, pero al otro día me está doliendo y él no me duele. Entonces todas esas cosas hay que decírselas, porque hay veces que se confunde que la mínima invasión es como que no me hicieron nada, y no, estás intervenido. Lo que no estás, no tienes un paquetón de incisiones hechas. Exacto. Pero sí te va a molestar, algo te va a molestar. Todo eso hay que explicárselo al paciente así, con lujo de detalle. El paciente debe de ir a la consulta previamente a la cirugía y orientarse y preguntar todo lo que quiera. Salir de esa consulta sin una sola duda. Así es. Decirle a su médico cuáles son sus miedos, que yo leí esto, doctora, que usted cree de esto, qué me va a pasar, qué no me va a pasar, y que el paciente sepa que después de la cirugía debe de seguir una serie de pautas, que de no cumplirlas no se va a recuperar en la manera que uno espera que se recupere el paciente. Porque lo importante con la mínima invasión es eso, que el paciente se recupere más rápido, evitar la cicatrización de esas heridas tan grandes que antes hacíamos. Muchos pacientes llegan con muchas varices que hay que tratar, y también son pacientes que hay que explicarle todo lo que viene después de esa cirugía. No todos los pacientes van a mejorar de la misma manera. Todo paciente se debe individualizar y explicarle cuáles son sus pros y sus contras en cada uno de los procedimientos que le ofrecemos. Hay que recordar que en el caso de la ablación por láser es una energía que aplicamos, y que obviamente esa energía tiene repercusiones sobre tejidos circundantes. Claro que sí. ¿Cuál es la razón de nosotros usar esa energía? Bueno, la razón de usar esa energía es que lo que buscamos es un colapso interno de esa vía que está dañada, que es la vena que estamos tratando. Pero alrededor de esa vena nosotros tenemos músculos, también tenemos tejido nervioso también. Y muchas veces el paciente refiere que siente algo como de calambre o de incomodidad, disconfort, que a veces no sabe explicar qué es. Solamente como que no siento bien ahí. Y hay que, como bien decías, antes del procedimiento, explicarle bien al paciente eso. Y que ciertamente nosotros terminando el procedimiento, el paciente, doctor, ¿y era eso? Ah, pero si yo sé eso, me operó antes. Y al otro día está, ay, doctor, y tengo como esa molestia, un ardor, dolor. Y se pensó desde el posquirúrgico inmediato que no iba a pasar nada de esto. También se han descrito úlceras, porque esa energía puede llegar hasta la piel y puede inclusive quemar la piel. Cuando son muy flacos. Cuando son muy, exacto. Entonces, también, obviamente, la técnica puede ir variando, sufriendo algunas modificaciones, porque si es un paciente con poca grasa, también la solución tumesciente lleva a otra clase de... Se le baja la energía. Exactamente, sí. Para modular con respecto al tejido del paciente. Sin embargo, pueden esta clase de complicaciones presentarse. Sí, y también hay láseres que tienen longitud de onda diferente. Entonces la longitud de onda es una cosa de fotónica. Hace que hay láseres, los que se está usando ahora, el láser 1940. 1940. Y ese láser tiene una afinidad mayor por el agua que por la sangre. Entonces, en el agua que está dentro del vaso, ¿verdad? Sí. Entonces, como tiene una afinidad mayor por el agua que por la hemoglobina, que es lo que le da el tinte rojo a la sangre, básicamente tiende a
a hacer que bulla la sangre y eso hace que Sí, bulla sí. el agua, Ujú. que hace que la vena se colapse. Y como no le da la hemoglobina, tiende a hacer menos hematoma. También hay que poner menos energía. Sí. Entonces, la evolución de los láseres hace que las complicaciones sean cada vez menores. Aunque siempre, obviamente, eso puede pasar. Y hay otra cosa también con algunos pacientes. Uno a veces por ser el menos invasivo, el más mínimo invasivo, hay veces que pasa que se supone que si las varices vienen de un tronco y tú tapas ese tronco, las varices deben Debe de disminuir. cegar. Ujú. Entonces, si tú tapas ese tronco, por eso no pasa en un momento de un día para otro. Y tú Ujú. puedes hacer eso. Debes de explicarle al paciente qué cirugía vamos a hacer. Hay pacientes que lo que no se quieren es ver las varices. Ujú. Tienes que decirle que entonces si tú sacas las varices, va a tener incisiones, aunque pequeñas, pero la vas Pero a la tener. vas a tener. Ujú. Hay formas de cómo hacer esto, de que haces la reparación del tronco o básicamente cierras el tronco y después entonces haces escleroterapias subsiguientes. Ujú. La haces ahí en el procedimiento, después haces una escleroterapia, Sí. varias en el consultorio y Ujú. eso da un resultado bellísimo Sí. Sí, ahí sí. sin una Ahí sí. marca. Pero eso tiene que ser Mucha paciencia. y mucha Y es un información. proceso. Es Es un grande. proceso. Y es un Porque así proceso. como salieron, así es que se van a ir. Sí, y es una exacto. información que tenemos que manejarla yo y tiene que manejar el paciente. Sí. Ujú. Porque el problema es que la decepción de un procedimiento quirúrgico es algo que es algo incómodo para los dos. Porque es un procedimiento que tú no te sientes conforme. Entonces, bueno. Muchas veces los pacientes tienden a buscar mucho a nivel de internet todos estos procedimientos Sí. y llegan a la mente de que van a llegar, tú le vas a poner un medicamento y ya, Esa desapareció. terapia tipo Instagram. Y no es así, no es milagroso. Es una cosa que usted lo va a hacer hoy y los resultados no lo va a ver de inmediato. Lo va a ver a largo plazo, poquito a poco, y siguiendo las pautas que uno le indica al paciente de tienes que usar tus medias, tienes que hacer tus ejercicios, tienes que hacer esto, lo otro. O sea, tiene que seguir ciertas pautas para poder ver los resultados a tiempo y que sean duraderos. Porque no tampoco quita el hecho de que sigan apareciendo más varices Exacto, si no exacto. llevamos un control del paciente postquirúrgico. Sí. Otra cosa importante es que en la ablación con láser, como decía Vargas de los troncos, que puede ir seguido de sesiones de escleroterapia, que puede ser la escleroterapia con láser o también puede ser con la inyección de algún esclerosante. También es importante destacar y que todos aquellos que nos siguen sepan que se puede combinar el procedimiento. Claro. Porque también a esas varices centrooculares también podemos hacer escleroterapia con FOM. Claro. Y el resultado estético, increíble. No, claro. Increíble. El mejor paciente que queda es un paciente que tú le hagas usualmente una ablación, el tronco, le quites el reflujo y después hagas escleroterapia con FON. Si las varices son muy grandes, un FON fuerte, Exacto. hecho con una concentración fuerte y a veces esto se está volviendo una discusión académica. Sí. Pero incluso yo utilizo una cosa que se llama Varixio. Yo no sé si te la he enseñado. Sí, Que hace un FON bastante consistente. Sí. Entonces le muy evacúa estable. la sangre de una forma de la vena y deja ese polidocanol en contacto con esa íntima. Sí. Y eso da unos resultados increíbles. Yo tengo un paciente de una malformación arteriovenosa que obviamente es un paciente muy, muy mío. Es una gente que tenemos una relación muy buena y yo se lo dije, mira, arreglarte esto con incisiones, tengo que hacerte incisiones en la pierna completa. No vamos a hacerlo así. Esto tenía hasta en el pie, él tenía una malformación en el pie grande. Y lo que hicimos haciendo fue que cerramos el tronco. Por sesiones. Cerramos el tronco y por sesiones hicimos ya. varias. Yo te voy a mandar la foto para que la pongamos. Tengo que después pedir permiso a él. Pero ese pie, eso es una cosa increíble. Como el pie fue bajando. Lo hacíamos mensuales, las sesiones. Muy bien. Y cuando poníamos el polidocanol de todavía tiene un poquito, pero el cambio es una cosa brutal. Entonces, básicamente es una información entre los dos. Saber cuáles son las complicaciones. Puede hacer flebitis, el esclero.
Hasta trombosis venosa. Sí. Sí, hasta trombosis venosa. Claro. Sí. Entonces, eso hay cosas que hay que tenerle en cuenta, aunque el polidocanol es un fármaco que actúa por concentración. Eso supone que cuando él llegue a la parte venosa profunda debe de diluirse a un punto tal que no... Sí. Pero en los humanos las cosas no funcionan como se supone que no deben, como deben de ser. Sí, los médicos sabemos que no todo es como se supone que debía de ser. Exactamente. También otra cosa importante para el caso de la escleroterapia, siempre le digo a mis pacientes, usted va a pensar que esa pierna usted la trae de un país en guerra, porque luego de la escleroterapia ustedes saben que las equimosis muchas veces en todos los lugares está muy presente. Sí. Y como se supone que el paciente se va a ver eso varios días después, muchos pacientes creen que luego de la escleroterapia ya se fue y ya pasó. Eso lo hace el Instagram. Exacto, sí, Que el antes y el después. Que esa es la parte Sí. que... cuando inyectan el esclerosante, Ajá. esa es la parte que presenta. Exactamente. No presentan lo que pasa Lo después. el proceso. Es una publicidad engañosa. O sea, eso no queda así. Eso es cuando se inyecta el esclerosante, eso pasa, se borran las venas, pero esas no se van a borrar de una vez. Y eso es importante saberlo, porque eso es lo único que enseñan estas personas que hacen este tipo de publicidad. Eso no queda así. Eso tiene un proceso, que así mismo como salió, así se va a quitar. Y no es así. No es así. Exactamente. Muchos refieren hematomas, dolor después del procedimiento, pero es importante destacar que esas reacciones a ese procedimiento son transitorias. Son transitorias. Sí, porque al cabo de varios días, de 5 o 7 días, se va a dar cuenta que esas equimosis van a ir desapareciendo. Sí, y hay cremas. Y hay cremas también para agilizar ese proceso. Quelantes de hierro, ¿cómo se llaman? Heparinoides. Heparinoides también. Y cosas de esas que se pueden usar inclusive en conjunto. En conjunto. Y bueno, yo la hizo mixta así. Sí, claro. Tú agarras y pues la pones una a 4 horas, otra. Entonces, una para dormir, otra durante el día. Hay mucho, eso es como el tipo de procedimiento. Hay muchas formas de cómo usarlo, pero el fin es que el paciente se vaya aclarando la piel poco a poco. Y eso va pasando. Pero eso no es una cosa de la noche a la mañana. Eso es importante. Y es algo que el paciente debe de conocer. Yo soy una que a mis pacientes, antes de esclerosarla, le doy un consentimiento informado. Siéntate ahí, léelo completo y cuando tú lo leas, todas las preguntas que tenga me las haces para aclararlas antes de empezar el procedimiento. Para que sepas qué debes de hacer antes, después, durante y después. Y cuándo vas a ver los resultados. Y que también tomen en cuenta cuáles son los signos de alarma en caso de que algo se complique. Porque todo procedimiento que hacemos, así como puede salir todo muy bien, también puede tener sus complicaciones y el paciente debe de conocerlo. Así es. Voy a traer por los moños un procedimiento. Pero no a mí. No. Un procedimiento casi en desuso. Y debo decir el porqué el casi, que es la excisión de las venas safenas y de las venas varicosas. Y debo traerlo porque todavía en el sector público, principalmente, como no está la tecnología del láser aún, el paciente no tiene acceso a los demás tratamientos mínimamente invasivos, que lo hemos dicho y hemos discutido 1000 veces eso, es lo que está indicado hoy día por los resultados. Pero el detalle está en la poca accesibilidad en el sector público de esta clase de tecnologías. ¿Qué podemos nosotros esperar de una safenectomía? Hay procedimientos, hay safenectomía bonita, hay safenectomía fea. Lo que pasa es que hay varias cosas que se pueden hacer en una safenectomía. Una de las cosas que tiene desventaja una safenectomía es que tienes que sacar una porción completa de la vena, porque es básicamente un cable. En la ablación puedes quemar una porción venosa que es la que está refluyente. No tiene que sacrificarla completa. Exacto. No tiene que sacrificarla completa. Entonces, pero también por temas de reflujo, la safena probablemente no se debería sacar por debajo de la rodilla. Entonces bien podrías hacer un procedimiento que se sienta menos con incisiones más pequeñas. Si por ejemplo, a las veces que me toca, yo por ejemplo hago el safenótomo, a veces lo entro con un introductor.
Entonces entro con un introductor y arriba, cuando llego, lo toco. Y entonces hago la incisión ahí. En el lugar pequeñito. Y entonces trato de hacer una safenectomía lo más menos invasiva posible. Eso, bueno, me da algunas ventajas de que no quede fea, de que el paciente sea bonito, punto subcutáneo. También hay escleroso. A veces, si la insuficiencia va hacia abajo, que veo que tiene varices, hay esclerosis hacia abajo. También. Sí, yo lo he hecho. También. Y bueno, y ahí se trata, pero ciertamente los resultados, y eso no es recidiva, es cómo falla la cirugía de safena abierta. La cirugía de safena abierta falla por proliferación de colaterales. Entonces ya no la safena, no recidiva, no es que esa misma safena que estaba ahí va a salir otra vez, no. Pero lo que pasa es que hay factores que se liberan cuando uno hace esas cosas, que se liberan en el lecho venoso, y entonces provocan crecimiento de vasos y esas cosas. E incluso había métodos que antes se hacían que cada venita que llegaba al callado safenofemoral se ligaba. Entonces esa venita, realmente hay venitas de esas que refluyen de manera fisiológica. Esa es la forma como ellos drenan. Buscando la forma del callado. Eso es mucho. Callado. Es un tema muy académico, muy de cirugía vascular, pero ciertamente ¿por qué puede fallar una safenectomía? Falla porque crecen colaterales. Entonces la gente te dice, yo operé hace 10 años, 15, estoy igual otra vez. Realmente no es que estás igual. Es que la enfermedad es una enfermedad progresiva, y esa forma de operar, que era la que existía en ese tiempo, fue la que te hicieron, era la que estaba indicada, y entonces ahora se está viendo la forma de cómo eso puede fallar. Así es, pero los resultados con la mínima invasión, con la ablación, yo uso láser, es totalmente superior a realizar una cirugía abierta. No solamente por lo estético, sino por la evolución que el paciente te presenta años después de uno realizar ese tipo de procedimientos, y que el paciente no se va a ver estas heridas, no vamos a tener ese proceso de cicatrización tan largo, principalmente en los pacientes obesos. Uno realiza una lesión a nivel inguinal donde esa área siempre está húmeda en estos pacientes, pues retarda un poquito el proceso de cicatrización y puede llevarnos a complicaciones mucho más frecuentes en estos pacientes, como las infecciones, el retraso de cicatrizar y muchas cosas que pueden venir con estos procedimientos abiertos. La mayor cantidad de hematomas al quitar la vena así de manera tan traumática como la hacíamos puede llevarnos a más complicaciones cuando hacemos procedimientos abiertos. Por eso siempre favorecemos la utilización de procedimientos mínimamente invasivos, porque el paciente le va muchísimo mejor, tanto en la evolución de la enfermedad como en la recuperación más temprana. En el caso de los pacientes que son intervenidos, y que nosotros intervenimos a través de la ablación, y podemos hacer esa gran similitud, porque tú haces la similitud de lo que haces en lo público y en lo privado, que ahí es que tú te das cuenta realmente cuál es el porcentaje. Yo te puedo decir que de éxito el porcentaje que tengo es un 98 punto y pico, porque tú te das cuenta. Tú te das cuenta, además, en el caso nuestro, yo llevo un registro de mis pacientes de ambos lugares, y tú lo que presenta uno y lo que no presenta el otro. Cómo le va a uno, cómo le va a otro. ¿En qué tiempo se integra un paciente con ablación por láser de un problema de esto? ¿Y en qué tiempo lo hace un paciente que se hace safenectomía abierta? Sí, eso y vuelve, y que ahora tiene esto. O sea, es un escenario que la importancia de ese escenario es comparativa. ¿Tú entiendes? O tú decís, yo hacía esto, que era, como dices tú, en ese momento era lo que tenía a mano para hacer, y lo que estoy haciendo ahora, y realmente la diferencia es como aquel refresco, es clara. Bueno, pues despide, Juliana. ¿Yo? Sí. Ay. Bueno, pues orientar a la población de que siempre conozcan cuáles son sus opciones de tratamiento en cada tipo de enfermedad que presentan. Orientarse con su médico. Para eso son las consultas. Las consultas prequirúrgicas son para eso, para que el paciente se oriente de cuáles son sus opciones y elija su mejor opción. Aunque el médico le ofrece al paciente ciertas cosas, la decisión siempre se va a tomar en conjunto
y se debe tomar la mejor decisión, que se vaya a hacer mejoría para que el paciente se vuelva a reintegrar a sus actividades físicas de rutina. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por vernos.